El silencio perpetuo de Albarrosa. La llegada al Valle de la Niebla. El Ara no buscaba la paz, buscaba la ausencia de ruido. Y fue el absoluto silencio, más que cualquier otra cosa, lo que la guió hasta Albarrosa. Albarrosa no era un pueblo. Era una colección de casas de piedra oscura, apelotonadas en el regazo de un valle profundo, donde la carretera terminaba sin excusa, como si el asfalto hubiera decidido, hace décadas, que no valía la pena molestar a lo que allí residía. La niebla no era un fenómeno meteorológico en Albarrosa, era una residente permanente, una capa de muselina grisácea y densa que se aferraba a los tejados y empapaba el aire con el olor a tierra mojada y a hollín olvidado. Cuando el Ara detuvo su viejo coche, el motor se apagó con un suspiro que sonó, para su asombro, indecente. El silencio que siguió no era la ausencia habitual de sonido, era un vacío activo, una presión física que resonaba en sus oídos. El Ara era una archivista especializada en dialectos muertos y contratos olvidados, y había alquilado la cabaña del sepulturero, un nombre nada reconfortante, por 3 meses de exilio autoimpuesto. La cabaña estaba al borde del único cementerio del pueblo, un lugar que no parecía honrar a sus muertos sino custodiar un secreto. El cementerio no tenía nombre, ni fecha de fundación evidente. Solo una puerta de hierro forjado, oxidada y entreabierta, que revelaba lápidas grises e inclinadas, algunas tan antiguas que la lluvia había borrado por completo la memoria que portaban. Un lugar ideal para no ser molestada. Descargó su única maleta y una caja de libros polvorientos. La puerta de la cabaña, de madera maciza, chirrió con una nota grave y disonante al abrirse. El interior era oscuro, con un fuerte olor a humedad y a cera de vela rancia. Había muebles que parecían haber sido tallados antes de que los árboles fueran moda, y una estantería llena de volúmenes cuyas tapas se habían curvado por el tiempo. Encendió la luz. La electricidad era antigua y parpadeaba, pero ofrecía un respiro. Su primera noche fue inquietante. No por ruidos, sino por la falta de ellos. En la ciudad, incluso en el silencio de medianoche, siempre había un zumbido distante, un coche, una sirena, el murmullo de la nevera. Aquí no había nada. Era como si el sonido mismo se hubiera cansado y hubiera decidido irse a dormir en algún otro valle. El Ara se levantó temprano, más cansada que cuando se acostó. El plan era sencillo, escribir. Pero el ambiente de Albarrosa exigía más. Exigía que uno se detuviera a escuchar el silencio. El archivo silencioso. Albarrosa tenía unos 40 habitantes, o eso parecía. Las pocas veces que el Ara se aventuró al centro, una plaza diminuta con un pozo central, la gente la saludaba con asentimientos cortos, sus ojos evitaban el contacto directo. Parecía que todos estaban esperando algo, o que se habían acostumbrado tanto a la quietud que cualquier movimiento les resultaba doloroso. La única estructura que no era residencial ni una capilla era la biblioteca del gremio, un edificio bajo y rechoncho que parecía más bien un búnker de piedra. Estaba abierto solo 2 horas al día, y su bibliotecario era un hombre llamado Iñaki, de unos 70 años, cuya voz parecía haberse desgastado con el tiempo, como el cuero viejo. El Ara se presentó como investigadora. Iñaki le ofreció té de menta y galletas duras, pero no le ofreció ayuda. «¿Qué busca, señorita?», preguntó, con un tono que sugería que no había nada que encontrar. «La historia local», dijo el Ara, señalando un estante cubierto de telarañas. «Archivos de la parroquia, registros de propiedades, viejos contratos de gremios». Iñaki carraspeó. «Aquí no tenemos mucho de eso. Albarrosa es un pueblo pequeño». La historia no se escribió, se sintió. A pesar de su reticencia, el Ara insistió y, tras pagar una pequeña tarifa, Iñaki le permitió acceder a la sala de pergaminos en el sótano. La sala era fría, con un suelo de tierra apisonada y un aroma a moho que era casi dulce. Las estanterías eran de roble oscuro, llenas de cajas de cartón atadas con bramante. Mientras el Ara hojeaba el contenido, listas de cosechas, registros de impuestos de hace un siglo, una caja particularmente pesada y de un color ébano llamó su atención. No tenía etiqueta,
Al abrirla, encontró un solo objeto, un libro. No era un libro común. Era un tomo de unas 800 páginas, encuadernado en cuero negro y pesado, con cierres de latón de lustrado. Se sentía antiguo, pero a diferencia de los otros documentos de la sala, no estaba frágil. De hecho, parecía sorprendentemente nuevo, casi como si hubiera sido encuadernado la semana anterior, pero con materiales de hace 200 años. Lo sacó con cuidado. El título, si es que lo tuvo, había sido raspado del lomo con una herramienta afilada. El ara lo abrió sobre la mesa de lectura. Las páginas eran de un pergamino grueso y liso, de un tono ligeramente amarillento, bellamente conservadas. Pasó la primera página, luego la segunda. Y luego la tercera, la cuarta, la 100ª. El tomo estaba completamente en blanco. No había un solo trazo de tinta. No había bocetos. Ni siquiera las marcas de presión de una pluma fallida. El ara recorrió cientos de páginas, todas eran vírgenes, esperando una historia que nunca llegó a contarse. Pero había algo peculiar. Cada página olía a Fantly, a lavanda seca, un perfume fuera de lugar en ese sótano mohoso. El ara se quedó allí, sosteniendo el libro vacío y sintiendo como el silencio del sótano se hacía más denso a su alrededor. No era un simple cuaderno de notas olvidado. Era un volumen diseñado para la permanencia, para albergar un registro de gran importancia, pero que deliberadamente había sido mantenido mudo. Subió el libro para preguntarle a Iñaki. El viejo bibliotecario lo miró con los ojos entrecerrados. «Ah, el lector de memorias», dijo Iñaki, su voz apenas un susurro de hojas secas. «¿El lector de memorias? ¿Qué es?» «El registro del pueblo. Lo que se perdió, lo que se guardó. Es una reliquia. No contiene historia, señorita Lara. Es la historia». «Pero está vacío», insistió ella. Iñaki sonrió, una mueca lenta y melancólica. «No, no lo está. Está lleno de lo que no se dijo. Es la historia que se borró a sí misma para mantener el pacto». El pacto y las voces perdidas. El término «el pacto» era la única palabra, aparte de su nombre, que Iñaki parecía dispuesto a verbalizar. El ara, sintiéndose más detective que archivista, regresó a la cabaña del sepulturero con el lector de memorias, un préstamo concedido por Iñaki con una solemnidad inusual, como si le estuviera entregando un alma. La cabaña, como ya sabía, lindaba con el cementerio. Ahora, con el libro sobre su escritorio, el cementerio parecía más cercano que nunca. Salió. La niebla se había disipado un poco, permitiendo que el sol otoñal proyectara sombras largas y grises sobre las lápidas. El ara comenzó a examinar el cementerio con un ojo profesional, buscando patrones. Las lápidas más recientes, de los últimos 50 años, eran típicas, nombres, fechas de nacimiento y muerte, a menudo un epitafio corto. Pero las lápidas más antiguas, aquellas cubiertas de líquenes y erosionadas por la lluvia, tenían un patrón inquietante. Primero, las fechas. Alrededor de 1880 a 1920 había una densidad inusual de muertes de niños. Eso era común en la época, pero lo que era inusual eran los nombres, o la falta de ellos. Muchas de las lápidas de esa época no tenían un apellido. Solo un nombre de pila, o a veces, ni siquiera eso. Simplemente, un hijo de Albarrosa, seguido de las fechas. Y luego estaban las inscripciones. En lugar de citas bíblicas o versos de consuelo, las más antiguas tenían una o dos palabras grabadas en una caligrafía extraña, casi cuneiforme, que el ara no pudo identificar. Se detuvo ante una lápida particularmente grande, que parecía ser la más antigua y la única que no estaba inclinada. Estaba en el centro de un pequeño claro sin otras tumbas cercanas. En lugar de un nombre, la piedra portaba un símbolo, un círculo con una línea que lo atravesaba en diagonal, como si fuera una no entrada invertida. Y debajo, solo dos palabras en latín, pero grabadas con una profundidad y un cuidado que contrastaban con la erosión.
Sin voce, sin voz. Al regresar a la cabaña, el lector de memorias estaba exactamente donde lo había dejado. Pero algo había cambiado. Una de las cerraduras de latón, que antes estaban firmemente cerradas, ahora estaba ligeramente abierta. El ara se acercó, la mano extendida. El aire alrededor del libro era perceptiblemente más frío. Mientras lo tocaba, sintió un ligero zumbido en sus dedos, no de electricidad, sino de una vibración profunda, como si el pergamino estuviera tenso por una melodía que no podía ser escuchada. Abrió el libro de nuevo, con la esperanza de encontrar al menos un garabato, una mancha. Nada. Pero esta vez el olor a lavanda era más fuerte, casi embriagador. Y al pasar una página, por un instante fugaz, el ara creyó ver una sombra pálida de tinta en el pergamino, la silueta de una letra mayúscula, desapareciendo en la blancura justo cuando sus ojos se enfocaban. Estaba segura de que no estaba en blanco. Estaba borrándose. El ara pasó el resto de la tarde buscando en sus propios libros de referencia la palabra pacto. Encontró pactos comerciales, pactos eclesiásticos, incluso pactos oscuros en viejos grimorios. Pero ninguno se refería a Alba Rosa. Decidió que la clave estaba en la gente, en su opresivo silencio. El ara tomó su linterna y salió de la cabaña justo cuando la niebla volvía a descender, más espesa que antes, envolviendo el cementerio como un sudario. Se dirigió a la única posada del pueblo, el Farol. Dentro, el calor de una chimenea y el olor a estofado de cordero le ofrecieron un alivio temporal del frío exterior. Un grupo de 3 hombres de mediana edad jugaba a las cartas en una mesa de esquina. En la barra, una mujer mayor, la dueña, limpiaba copas con un paño de lino. Su rostro era suave, pero sus ojos estaban hundidos, llenos de paciencia o resignación. «Un té, por favor», dijo el ara, sentándose en un taburete. «Está fuera de horario», respondió la mujer con una voz neutra, que no era ni amable ni hostil. «Lo siento». «Entonces un café, si es posible». La mujer asintió y se movió con una lentitud deliberada. El ara esperó, luego preguntó, en voz baja, «¿Puede decirme algo sobre el pacto?». La mujer dejó caer el paño. Los 3 hombres de la mesa de cartas se detuvieron al mismo tiempo. El silencio en el farol se hizo instantáneamente tan pesado como el de afuera. Era el silencio de quien ha sido pillado haciendo algo vergonzoso. La dueña recogió el paño, lentamente. Ni siquiera la miró. «Es una cosa vieja», dijo, su voz ahora un poco más áspera. «Una cosa de la tierra. A la gente de Alba Rosa no le gusta hablar de lo viejo». Pero Iñaki mencionó que se relaciona con la historia borrada del pueblo, con el libro que llama Lector de Memorias. La dueña la miró fijamente por primera vez. Sus ojos eran de un verde muy claro, casi gris en la penumbra. «¿Ese libro?», susurró. «Ese libro no es para ser leído por los vivos, señorita. Los secretos de Alba Rosa se guardan en el silencio. Se guardan en la tierra». Hizo una pausa, y su voz se convirtió en un frío reproche. «Usted vino buscando ausencia de ruido. Y aquí lo encontró. No lo moleste, o el silencio vendrá a buscarla a usted». Ella se sirvió el café, y luego simplemente se dio la vuelta para reanudar su lento y metódico trabajo de limpieza, su espalda transmitiendo una orden clara de no hablar más. Los hombres reanudaron su juego de cartas, pero el ara notó que ahora jugaban con una concentración artificial y que de vez en cuando levantaban la vista para mirarla, no con curiosidad, sino con una profunda y tensa aprensión. El ara terminó su café rápidamente. El sabor se había vuelto amargo. Dejó una moneda sobre la barra y salió, sintiendo que no solo el silencio, sino la mirada de todos los habitantes del pueblo la seguía mientras se hundía de nuevo en la niebla y se dirigía al cementerio, de regreso a la cabaña del sepulturero. Mientras caminaba, sintió un impulso irresistible de abrir el lector de memorias justo allí, bajo las luces brumosas de la luna. Quizás,
Si esperaba lo suficiente, si el silencio se hacía lo suficientemente profundo, las páginas se llenarían de nuevo. O quizás no. Quizás, el silencio ya había empezado a escribir su propia historia en ella. Llegó a la cabaña. Una vez dentro, cerró la puerta de golpe, haciendo temblar el libro sobre el escritorio. El ara se acercó y notó algo. Una lágrima de rocío, o quizás humedad condensada por el frío, se había deslizado por la cubierta de cuero negro. Donde el agua tocó el cuero, dejó no una mancha, sino un cambio sutil en el tono, revelando un contorno, una forma que había sido deliberadamente cubierta. Se inclinó, encendiendo su linterna sobre la cubierta. Al frotar suavemente la zona húmeda, el cuero pulido se desprendió en pequeñas escamas. Y allí, inscrito bajo la cubierta negra, había un nombre, tallado profundamente en el cuero viejo: Lidia.